La verdad que es un día de fiesta poder presentar el libro de Ernesto Mecchia. Para las dos universidades, digamos, es un orgullo presentarlo, particularmente para la UNL, que Ernesto esté en el catálogo, es una conquista muy importante y un paso hacia adelante muy bueno. Bueno, en esta primera parte van a acompañar a Ernesto, el rector de la Universidad Nacional del Litoral, el arquitecto Miguel Irigoyen, el secretario de Extensión de la Universidad Nacional del Litoral, ingeniero Gustavo Menéndez, y Gonzalo Álvarez, el presidente de EUDEVA. Así que los dejo con ellos para esta primera parte de presentación del Tiempo no para. Que siempre estoy ahí en duda del tiempo no para o el tiempo no pasa. Buenas tardes, bueno, muchas gracias. Ernesto, felicitaciones por este nuevo libro. No me voy a referir al libro, creo que hay una segunda parte de la presentación que tiene que ver con hacer una reflexión en torno al libro que estamos presentando hoy acá. Quiero sí aprovechar estos 2 minutos o 3 minutos que voy a hacer uso de la palabra para felicitar, como te decía Ernesto, felicitarte por este nuevo libro, felicitarte porque hayas vuelto a confiar en la editorial. Ernesto es autor nuestro cuando publicamos Matrimonio Igualitario. Quiero decirles que es un momento de mucha alegría para un editor universitario, Pepe, o para mí, estar en una presentación de libro, ¿no? Porque es como ver realizado una obra de un equipo, ver materializado el sueño del autor, esperemos que con satisfacción por el resultado de la tarea de edición, pero hay un equipo que da soporte a esa tarea del autor y que es un equipo que integran los editores, correctores, diagramadores, diseñadores, la gente de postproducción, de ventas, de prensa, en fin, un equipo enorme que en este caso involucra a 2 editoriales de 2 universidades nacionales, la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad de Buenos Aires. Y entonces es importante también reconocer el trabajo de todos ellos, un trabajo más anónimo, más que se pierde muchas veces en ese anonimato que está detrás de quienes a veces nos toca este rol de estar al frente en las presentaciones. Quiero, aparte en particular, destacar que esta es una coedición y no es un dato que para nosotros, desde la editorial de la Universidad de Buenos Aires, sea un dato menor o que pase en forma irrelevante. Esta coedición con la editorial, con UNL Libros, con la editorial de la Universidad Nacional del Litoral, es una expresión, es una emergente de una cooperación estratégica entre ambas universidades que ya lleva varios años de construirse y consolidarse con un esfuerzo importante de ambas editoriales y que ha contribuido a la visibilidad, al cumplimiento, digamos, de los fines de estas 2 universidades. Muchas veces entendemos la política editorial como una herramienta, la política de la editorial universitaria como una herramienta al servicio de la universidad. Y en este caso, de 2 universidades que adquieren visibilidad a su trabajo, la acción de sus profesores, de sus investigadores, canalizar la formación, digamos, el material para la formación de recursos humanos, la internacionalización de la universidad, la política editorial de una universidad como una herramienta de la universidad para otorgarle visibilidad, tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Y la relación, como les decía, con la Universidad Nacional del Litoral es una relación ya de larga data, muy intensa. Quiero agradecer a Pepe Volponi, con quien a lo largo de estos años hemos podido construir esta relación, que incluye la presencia conjunta en la Feria del Libro de Buenos Aires, de ya hace varias ediciones, la participación en ferias internacionales, la coedición de títulos. En definitiva, contribuir de esta forma nos ayuda a ambos a cumplir en forma más efectiva, digamos, las misiones que como editores universitarios tenemos. Quiero entonces agradecer a la Universidad Nacional del Litoral, quiero agradecer a todos los que han
participado y contribuido a la edición de este libro, y fundamentalmente a Ernesto, su autor. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos a todos. Es una gran satisfacción. Y si me permitís, voy a tomarme de tus palabras, ¿no? Porque a mí me gusta mucho pensar, cuando miro un libro, decir qué es este libro y qué hay detrás del texto, detrás de lo aparente, ¿no? Evidentemente acá hay un conjunto de relatos, testimonios, narrativas que permiten al autor, bueno, hacer una construcción y analizar reformulaciones de identidades. Pero siempre pienso, bueno, ¿cuánto más hay detrás de eso y que no está escrito? En tanto, seguramente durante mucho tiempo reflexionaste sobre este tema, te preocupaste, observaste, te sensibilizaste con determinados problemas. Se investiga, se trabaja incansablemente. Hay un esfuerzo loable que, insisto, no siempre es tan evidente y se encuentra a la vista. Y creo que es una faceta de este libro o de los libros que no siempre es ponderado. Pero no solamente eso, porque también detrás de esto hay un equipo de gente que ha trabajado en su pulido, su ajuste final, su redacción. El diseño, esto también es un objeto. ¿Y con qué tapa? ¿No? Magnífica tapa. Más una cosa que creo que hoy debe destacarse, que es la voluntad institucional de nuestras editoriales de poder traer esta obra, de acercarla a los lectores. Y que creo que esto va más allá del éxito que pueda tener un determinado libro. No es el éxito lo que necesariamente mueve a las editoriales universitarias, más allá que el éxito también habla de un cumplimiento, porque lo que queremos todos es que el libro llegue al lector, que del autor podamos ir al lector. Evidentemente esta asociación con Eudeva es muy estratégica para la UNL, es muy importante. Todos los días aprendemos y en este caso de la editorial más importante argentina, obviamente queremos aprender y estamos muy satisfechos de poder tener esta alianza que se ve materializada en varios años de compartir el stand en la Feria del Libro, creo que son 3, más varios años también de las jornadas sobre editoriales universitarias y otras participaciones. Creo que es muy enriquecedor. Y sobre todo, insisto, manifiesta claramente nuestra voluntad por contribuir al desarrollo de la cultura, del conocimiento, de la ciencia, poder alcanzarlo a todos y con ello trabajar aún más por la inclusión educativa. Muchas gracias a todos, felicitaciones a todo tu equipo y muy especialmente a Ernesto por tu obra. Buenas tardes a todos, gracias por su presencia. Quiero decir que soy el primer agradecido y en un doble sentido. El primero es que como usuario permanente de la Feria del Libro desde los 18 años, desde cuando la feria no funcionaba en este predio, sino en el de Figueroa Alcorta y Pueyrredón, siempre me llamó la atención las presentaciones de libros y el ir a escuchar a los autores. Y la verdad que en esta oportunidad, no solamente con la sala colmada, sino también con la oportunidad que Ernesto Mecchia me da de estar en este estrado, realmente una oportunidad que merece el agradecimiento correspondiente. Como bien se decía, efectivamente la presentación de un libro, más en el ámbito universitario, siempre es un motivo de satisfacción porque es el momento en que las ideas que por los ámbitos universitarios, por los proyectos de investigación, por las tesis doctorales circularon, se hicieron presentes, comienzan a hacerse públicas y el autor y las universidades y los editoriales contribuyen a que eso se haga posible. En esta muy breve introducción que me pedía Ernesto que pudiera hacer, transmitirles de alguna manera también una particularidad, porque el libro tiene una razón de ser en un espacio muy especial. La Universidad Nacional del Litoral, que está pronta a cumplir 100 años, nace con una cobertura regional en el NEA muy importante, y que el proceso de desmembramiento histórico y de creación de otras universidades fueron haciendo que el espacio
de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, se viera recortado, fundamentalmente en el periodo de la última dictadura militar. De modo que la recuperación desde la apertura democrática hasta nuestros días ha sido un trabajo incansable en nuestra universidad, digo, recuperación de estos espacios puntualmente, que sabemos que en todos los espacios universitarios argentinos fueron sistemáticamente los más castigados. Y en los últimos 10, 15 años, particularmente, el trabajo ha sido muy arduo. Bueno, precisamente quiero decir que Ernesto Mecchia, que su publicación tienen un papel en este contexto, en el contexto en el que a veces cuando los teníamos los recursos existían, pero a veces había que hacer jugar también la buena voluntad, el ingenio, la creatividad. Y creo que Ernesto, junto a un conjunto de profesores, investigadores del área, han apostado fuertemente, fundamentalmente a la carrera de sociología en nuestra universidad. De modo que en esto que, bueno, hace unos minutos tenía la satisfacción de decirle a Dora Barrancos que desde unas conversaciones hace menos de un año en Santa Fe, donde empezábamos a delinear las particularidades y las posibilidades de un instituto de investigación en el área de ciencias sociales y humanidades en el litoral, en doble dependencia con el CONICET, estamos a punto, dentro de menos de un mes, de hacer el concurso para proveerlo de director y ya ponerlo en funcionamiento. Y hace unos días atrás poníamos en marcha el primer doctorado en Ciencias Sociales en el ámbito de la Universidad Nacional del Litoral. Claro, estas cuestiones que en otras unidades académicas, en otras universidades del país, son a esta altura moneda corriente, en el ámbito de nuestra universidad ha implicado todo un desarrollo y todo un proceso muy, muy particular en el que, insisto, personas, investigadores, docentes con mucho esfuerzo han contribuido. Hace un tiempo, cuando Ernesto culminaba su tesis doctoral, me planteaba la posibilidad de publicarla. Yo lo que le decía, porque frente a su intención de hacerlo de alguna manera a través de Ediciones UNL, pero sabiendo que tenía la propuesta también de UDEVA, decía, bueno, claro, no hay una colección de tesis en Ediciones UNL, pero podemos buscarle la forma. Y finalmente encontramos la mejor, la que fue satisfactoria para nosotros, para UDEVA y para Ernesto, lograr una edición de ambos editoriales, una coedición. De modo que, bueno, aquí estamos hoy presentando este libro. Nos acompañan Mario Peceni y Diana Mafía, junto al propio Ernesto, que seguramente podrán mucho mejor que yo acercarnos a las particularidades de la obra. En primer lugar, entonces, con Mario podemos empezar. Lo presentamos a Mario Peceni, que es licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires y doctor en Ciencia Política de la Universidad de París III, profesor titular regular de la Universidad de Buenos Aires, docente en Sociología de la Salud y en Ciencia Política de la misma universidad, investigador independiente del CONICET con sede en el Instituto Germani, premio Hussey para investigadores menores de 45 años en el área de Ciencias Sociales en 2012, trabaja sobre derechos humanos en relación con la salud, la sexualidad y el género. Bueno, buenas tardes. Primero quería agradecer a Ernesto y a la organización la oportunidad de estar acá presentando el libro, que es un placer, un honor. Y para quienes no sepan, con el trabajo de Ernesto estuvimos juntos durante un tiempito hasta que se materializó en su tesis y bueno, fui de alguna manera cómplice del trabajo de Ernesto y eso hablábamos con Ernesto, debería ser la norma, deberían ser todas las tesis legibles e interesantes, pero bueno, eso que sorprenda hace para que nosotros, los que estamos haciendo tesis, reflexionemos en qué medida lo que hacemos puede interesar. El libro de Ernesto habla de estos últimos homosexuales, como los bautizó Ernesto, y a mí me hizo acordar a una autora que leo y quiero mucho, que es Marguerite Yourcenar, cuando escribió Las Memorias de Adriano, y dice que este emperador romano vivía en un mundo donde los dioses ya no eran los que eran y todavía no habían llegado los que iban a venir. Entonces obligaba a las personas
en este caso un emperador, acá yo iba a hacer el chiste de que acá no eran emperadores sino reinas de las que está hablando, pero en todo caso la idea de cómo vivir en un mundo que está cambiando y el mundo que te agarra desacompasado. Y el título del libro dice: los últimos homosexuales cuentan su historia. Acá voy a hacer lo que se hace en el ejercicio sin hacerlo, porque tengo 10 minutos, pero la idea es, cuando les planteé la consigna de una pregunta aparentemente banal, ¿cómo se sintieron cuando oyeron esta consigna? Sobre todo quienes iban a hablar. ¿Por dónde empezaron a hablar? ¿Qué quiere decir tener que hablar sobre la propia vida? Y acá hay algo que no vamos a hacer, pero después, si lo hubiéramos hecho, hubiera salido. Cómo casi todos somos todos y todas distintos. Hay unos guiones que orientan el modo que tenemos de contar nuestras historias, y eso es espantoso, porque cuando lo hacemos, en general la gente empieza por el mismo lugar, pauta donde estaba en el colegio, por ejemplo. Es decir, hay ciertos modos de cómo nosotros guionamos nuestra propia vida que nos parece única e irrepetible, y sin embargo hay ciertas cuestiones que van apareciendo. Otro tema de definiciones. ¿Me enamoré de quién? De la maestra del jardín de infantes, del primer amor, el primer amor cuando hay gente que tuvo experiencias con mujeres, después con varones o al revés. ¿Cuál de las dos me estás preguntando? O historias de amor que pueden traer muchísimo dolor, de alguien que no está más, o cuando pudo haber habido violencia, o pudo haber sido un amor un familiar prohibido, digamos, ¿no? En definitiva, una pregunta, Tani, nosotros que hacemos investigación, digo nosotros con los que están acá, sobre cuestiones como la salud, la muerte, qué sé yo, que preguntas que aparentemente pueden ser como esta, sencilla, puede traer y movilizar sentimientos que van a ir apareciendo y que, en este caso, yo tengo en mente, y ustedes cuando lean el libro lo van a tener, el entrevistador, cómo se hace cargo también de las emociones, y algo que me decía Diana, y que está acá en el ejercicio, en qué momento el entrevistador o la entrevistadora empieza a contar su propia historia, o esa necesidad de, bueno, a mí también o yo también, y en este sentido, bueno, en qué momento esa relación de entrevista, que en definitiva son entrevistas sociológicas, crean un espacio de interacción. Segunda cuestión, que yo estoy yendo ya fuera de guión, las cuestiones éticas. ¿Qué es lo que yo tendría que haberle preguntado a quien me está contando esa historia para poder yo después tener derecho a contar la historia? Todas las cuestiones de... Los médicos hablan del consentimiento informado, pero en términos de ciencias sociales también, ¿cuál sería el pacto ético? ¿Cuáles serían las condiciones de una entrevista? Acá ustedes están haciendo en una presentación de libro. Yo sé que Ernesto, la mayoría de sus entrevistas era caminando, de alguna manera de recrear cierta sociabilidad que es parte de la historia que está contada en este libro. También uno puede decir, yo le cuento a él, total no lo conozco, no lo voy a ver más. Uno puede tener confianza en contar la historia porque es alguien completamente ajeno, o viceversa, yo le voy a contar, es mi amigo de oficina de toda la vida, ¿cómo no le voy a contar esto? O ahí veo dos que son actualmente novios y cómo van a hacer para contarse, porque esto puede traer problemas. En definitiva, ¿cuáles son las condiciones éticas y las condiciones metodológicas para poder contar la historia y escuchar una historia? La otra cuestión es la de la memoria, es decir, ¿qué quiere decir? Hay temas de cuándo empiezo, cómo empiezo, cómo leo desde hoy, esto dice Ernesto en las citas que evoca en su libro al inicio, que, digamos, contar mi pasado es contar mi presente, no contar mi pasado. Y la cuestión del cuerpo y de la emoción, ¿qué son las cosas que soy capaz de decir y no soy capaz de decir? También puede haber momentos en que se pongan nerviosos, es decir, la propia entrevista, repito, esta fue una pregunta súper banal, ¿cuándo fue, cómo fue la primera vez que te enamoraste? Pero como cualquier pregunta, aunque parezca banal en ciencias sociales, uno no sabe por dónde puede aparecer una emoción, una angustia, algo no resuelto. Yo estoy yendo por cualquier lado de lo que traje, pero bueno. Y otra pregunta, ya hablé de fidelidad, y la contraparte es cómo no traicionar la historia de otra persona. En el ejercicio, cuando uno le pide a quien escuchó que cuente, a veces dicen, yo no voy a contar lo que sé que esta otra persona quizás no quiera que se cuente. Y la pregunta es, ¿eso es ser fiel a la historia de la otra persona? O al revés, contar tal cual lo que dijo. Es decir, en definitiva no hay reglamentos ni algoritmos para decir cómo se cuenta bien la historia
de otra persona. Todo para decir que Ernesto esto lo hace magistralmente bien en el libro y para que ustedes sientan en 2 minutitos de su cuerpo que no es tan sencillo así esto que está haciendo Ernesto. También esta idea que por supuesto y por suerte, quiero decir, en el libro no aparece, esta idea de contar la historia de manera de redimir a quien uno está entrevistando. Bueno, espero que voy a ir entonces ya hacia mis conclusiones. No sé si estoy de tiempo, pero no importa. La idea entonces, ¿cuál es la verdad que está trayendo? Acá ya voy a hablar ya más cerca del libro de Ernesto Mecchia. ¿Cuál es la verdad que trae un libro que cuenta la historia de otras personas o de la propia vida? Y acá es la idea de la verdad subjetiva, la verdad para los sujetos y la verdad representacional, o sea, lo que efectivamente pasó. Y acá Ernesto desde el inicio de su libro desmonta esta oposición, es decir, ¿qué quiere decir que haya una verdad que no sea la verdad subjetiva? ¿Y en qué medida es la verdad subjetiva, que en definitiva son narrativas, cómo se recrea un mundo que ya no está o que está en proceso a partir de los relatos y las narrativas de, en este caso, unas 70 y pico de personas? Y en este sentido, esta cosa que hizo Ernesto, ¿cómo llenó Ernesto la brecha entre el investigador y las personas que investigaba? Pero es una brecha que no se llena haciéndose amigos, sino que es una brecha que se llena, y esto yo lo hablaba con Ernesto el otro día, siendo buen sociólogo, es decir, se cierra no siendo, digamos, con palmadita en el hombro y teniendo una empatía en el sentido yo te acompaño en el sentimiento, sino pudiendo recrear de una manera sólida, como lo hace en este libro, todas esas tramas de sentidos y de experiencias que la gente tuvo la extrema generosidad de compartir con Ernesto y la extrema valentía, porque contar la vida no es algo gratuito, ¿no? La segunda cosa es, que voy a traer es sobre este espacio intersubjetivo que se crea en el momento de las entrevistas y el contar la historia. Porque acá está haciendo Ernesto algo que uno puede pensar para otro tipo de poblaciones o de grupos humanos. Qué bueno que haya algo que cristalice esta intersubjetividad, esta historia compartida, que si no es puesta y escrita, como que en algún momento se puede llegar a perder. Entonces, finalizando, o casi finalizando, Ernesto acá trae las historias de muchas personas, pero no solo las historias como historias individuales, que algunas se parecen entre sí, otras difieren, sino las historias en tanto y en cuanto además nos dan cuenta de una historia colectiva. Y además lo que hace Ernesto es teorizar sobre la historia colectiva a partir de las teorías que los propios sujetos que él entrevistó tienen sobre sus propias experiencias. Y esto, repito, tampoco es una cuestión de condescendencia y de amistad con sus entrevistados, sino porque efectivamente el sentido para los sujetos es el sentido que sociológicamente es válido para este tipo de perspectiva. 3 fidelidades. Yo decía que Ernesto es fiel en este libro, o sea, no traiciona en este libro a 3 tipos de fidelidad. Por un lado, y primero a los entrevistados. Es decir, yo creo, me atrevería a decir, no hablé con ninguno, pero que los entrevistados de alguna manera se reconocen en el texto que trae Ernesto. Una segunda fidelidad es al público, o sea, a ustedes y al público militante, que algunos de ustedes serán parte de ese público. Es decir, que él no cede, pero tiene que, al no ceder, justamente es fiel a esa interpelación política de un público posible para este libro. Y en tercer lugar, y como dicen en inglés, por último, pero no por ello menos importante, es muy fiel a la sociología. Es decir, es un texto donde primero y principal quiere dar una discusión y un debate y poner en práctica, como dice muy bien en el prólogo Irene Basilachis de Gialdino, es un libro que es muy bueno como libro de sociología y por eso yo creo, como decía, que es fiel a sus entrevistados y a su público. Voy a finalizar con otra cosa, es decir, normalmente las historias de los pueblos, como dicen los judíos en la Pascua, es decir, se juntan a cenar para rememorar el Éxodo y el más joven de la mesa pregunta qué es lo que pasó y en la mesa le cuentan cómo fue la salida de Egipto.
la presunción es que los varones homosexuales, el linaje se corta cada generación. Esta idea que hasta, digamos, no mucho tiempo atrás, cada varón o mujer homosexual terminaba y empezaba consigo mismo, en el sentido de no hay un linaje. Y el linaje se reconstruye, por ejemplo, a partir de ciertas divas, por ejemplo, del cine o de la ópera o de, digamos, ciertos reconocimientos culturales que se van transmitiendo intergeneracionalmente. Y yo creo en este sentido que el libro de Ernesto y Ernesto mismo, como personaje, digamos, es una de esas personas y de esos textos que contribuyen a, en tanto eslabón de esos linajes de una memoria y de un pasado que quizás dentro de unos años va a poder ser visto, esperemos, como una curiosidad. Mirá, hubo una época en que esto pasaba, ¿no? La última cosa que voy a hacer, y ahí sí termino, que es raro, es agradecer el agradecimiento, porque Ernesto fue muy generoso y muy sentido en el agradecimiento y se lo quiero agradecer públicamente. Gracias. En una preciosa nota publicada el viernes en el suplemento Soy de página 12, que yo creo que muchos y muchas acá leímos, ante una pregunta muy personal de la entrevistadora Liliana Viola, Ernesto Mechia responde: antes de ese chico en la estación, lean la nota para saber quién era el chico en la estación, no había palabras para tramitar lo que me pasaba. Te diría que antes de él yo tenía una embriagante sensación corporal innominada e innominable. Me pregunto, esa sensación embriagante de no poder decir lo que el cuerpo expresa de algún modo que no es lingüístico, ¿produce placer, confusión, aislamiento, angustia? ¿Cómo encontrarse con sus pares sin palabras? Encontrar palabras para definir lo que me pasa no es una tarea individual, sino colectiva. Y ese colectivo debe ser construido. Al reunir estos testimonios en un libro de alto contenido teórico, Mechia produce una triple tarea política. Política porque interviene en las relaciones de poder. Define una comunidad. Establece los límites de una periodicidad y cambia los términos de la construcción teórica produciendo un giro copernicano en la autoridad epistémica. La comunidad se va construyendo con los mismos relatos con los que el autor enlaza y entreteje experiencias colectivas. La periodicidad encuentra su origen en el inicio del periodo democrático, de 1983 al 2013, que es cuando concluye la investigación de campo. Un periodo de construcción de derechos que en algunos casos llegaron demasiado tarde y que en otros amenaza ser un espejismo sobre el que hay que advertir a los más jóvenes. Ambas cosas aparecen en las entrevistas. La construcción de autoridad epistémica se traduce en lo que Mechia llama una democratización de la hermenéutica, donde la narración no es ilustración de la teoría ni saturación de una muestra de sentidos prefijados, sino que se realiza un equilibrio reflexivo. Este era un concepto que Carlos Nino aplicaba a la ética y a la política, aunque provenía de la epistemología. Una idea de Nelson Goodman en un viejo ensayo llamado Hecho, Ficción y Pronóstico, basada en el uso práctico del lenguaje. La teoría de Goodman permite alcanzar un nivel de coherencia, pero autocorregible y autoajustable entre los enunciados generales y los juicios particulares. Sin embargo, este ajuste entre la observación y la teoría, y luego la teoría y la observación, nos deja en una investigación solitaria. El desafío aquí, en esta investigación, es mucho mayor porque no se trata de un sociólogo observando un grupo humano en el marco de una teoría, aún de una teoría provisoria y corregible, sino de uno que está atento a la teoría que construyen sus propios interlocutores, al punto de tomarla en cuenta en la construcción. De hecho, Ernesto agrega un capítulo sobre la explicación del cambio social que los propios sujetos narradores hacen, capítulo que no estaba previsto en la investigación originalmente estructurada, pero que aparece, se manifiesta esa teoría sobre el cambio social y decide entonces dar testimonio de ella.
el cambio social lo estudian los sociólogos, pero lo dicen los narradores y ambas cosas figuran entonces en el texto. El marco es muy sólido y está expuesto en la primera parte del libro como una perspectiva macrosociológica, donde Mechi establece las transformaciones de la homosexualidad en la ciudad, diferenciando 3 períodos, que él va a llamar el homosexual, el pre-post-homosexual y el post-homosexual. Lo enuncia bellamente en el índice. ¿Cuántos pibes? Dicen al lado. ¿Cuántos pibes? Habla de el periodo homosexual, los tiempos del silencio de una colectividad sufriente. El periodo pre-post-homosexual, los tiempos en que comienza a hablar una colectividad discriminada. Y el periodo post-homosexual, los tiempos de gaycidad o la homosexualidad líquida. Ese concepto donde ya, por eso la idea de los últimos homosexuales, el concepto de homosexual ha perdido su sentido. Pero el corazón, si bien está este núcleo teórico muy relevante, el corazón está puesto en la segunda parte, la de las narraciones entretejidas con amor artesanal, en temas recurrentes que van siendo nombrados en una taxonomía, en una clasificación flexible y significante. Y ahí voy a mencionar simplemente algunos de los ítems. Por ejemplo, narrar los años en que no había narración, las teorías sobre la organización social en el período homosexual, narrativas de acechanza y ocupación. La represión es efectiva e inminente. Narrativas de alternatividad social y explotación territorial, zonas nuestras, ganadas y apropiadas. Es decir, todo es traducido en estos núcleos conceptuales a partir de esas narraciones entretejidas. Por eso me encantó la tapa, ese pañuelo bordado, intervenido, de manera tan hermosa por estos 2 bordadores que me dicen que están haciendo una muestra ahora. Esta era una pregunta por el por qué, pero también una pregunta por el para qué. El primer capítulo del libro comienza con una declaración en infinitivo, el formato que se usa para las indicaciones y también para las recetas de cocina. ¿Para qué se ha ocupado el autor con tanto preciosismo de recorrer y entrelazar estas narraciones? Su primer título dice, narrar para conocer. Establece así una prioridad epistémica en la narración, la legitimidad del relato en primera persona como fuente de conocimiento valioso. Luego de leer el libro, creo que bien podría cambiarse ese título o agregarse un epílogo, también en lenguaje de receta, una indicación que va a ser reinterpretada y sobre todo actuada singularmente en cada ocasión performativa. Y se llamaría así, narrar para sanar. ¿Sí? Sí, impresionante. Porque hay una intención de comprensión que lleva adelante, junto al objetivo de conocimiento, una función terapéutica. En investigación, como lo llamaría Wittgenstein, en investigaciones filosóficas, Ludwig Wittgenstein se vale de una técnica denominada juegos de lenguaje como terapia capaz de librarnos de las confusiones filosóficas que resultan de considerar el lenguaje aisladamente del papel que desempeña el lenguaje en la vida cotidiana. También utiliza la técnica denominada ver aspectos para darnos a entender la importancia de la imaginación en la filosofía o la forma de conocer a través del sentimiento. Para Wittgenstein, la actividad filosófica es esencialmente una labor de transformación interior. Para realizar esta labor se debe sacar el lenguaje de su aparente sentido técnico y ponerlo en juego. Volver a preguntarse cómo se llaman las cosas en el mundo de la vida cotidiana. Volver las palabras a la vida. La filosofía terapéutica no inventa categorías, sino que devuelve a la persona la correspondencia entre el uso de las palabras y la práctica en una forma de vida concreta. Se produce así, o sea, ¿qué quiere decir ser homosexual? Pregunta que le han hecho a Ernesto y que él ha hecho. Es algo que va a ser redefinido en la vida de cada uno. Se produce así un reconocimiento y afirmación del carácter histórico del discurso filosófico, de la contingencia de sus discursos y problemas, de su solidaridad con las formas de vida con las que se entrelaza. Esta reconciliación entre juegos de lenguaje y formas de vida
actúa de modo terapéutico sobre los nudos de nuestro pensamiento, realizando el arduo camino para desanudarlos. Me siento muy identificada con esta metáfora de Wittgenstein, ¿no? El nudo se hace, pero deshacerlo, indicar cómo deshacer un nudo, es más difícil que indicar cómo hacer un nudo. Y a veces los nudos se hacen solos. Mi pelo, por ejemplo, no quieran... La pregunta de cómo desanudar el nudo hecho me parece una pregunta importante. Pero Wittgenstein va más allá. Introduce la imaginación en la reflexión filosófica, para así concebir nuestra relación con los demás y con el mundo más allá del conocimiento racional. Esto quiere decir que la filosofía de Wittgenstein plantea la cuestión acerca de la función del deseo o del sentimiento o de la afectividad en nuestra recepción y constitución del mundo. Y eso es lo que creo que han hecho el autor y sus narradores, jugar un juego de lenguaje donde se ponen en juego precisamente los deseos y las emociones como necesario componente de nuestra interpretación epistémica del mundo, de la vida social, de nuestro lugar en ella y de la posibilidad de comunicarnos con otros, otras y otros. ¿Cómo? Es otra pregunta. Mechia, un sociólogo con sofisticados recursos teóricos y metodológicos, realiza su investigación mediante conversaciones. No mediante entrevistas donde se espera sistematizar respuestas, sino mediante encuentros donde la pregunta es una invitación y la palabra se deja fluir, buscando una narrativa auténtica que represente a cada informante en su visión del mundo. Aunque una visión superficial pueda suponer que este método se aleja de la sociología, por el contrario, se acerca a la verdad. Mechia ha experimentado, como muchos investigadores e investigadoras, en mi caso como feminista, la impostura teórica y la dificultad para escapar de ella. Hay un quiebre de la epistemología, de la eficacia y de la solidez de los discursos teóricos y científicos, y así como sostenía Richard Rorty en un precioso libro llamado La filosofía y el espejo de la naturaleza, lejos de la epistemología, decía él, es el leve tiempo de la conversación y de la escucha. Eso significa conversación y escucha, algo a lo que nos invitó Mario, del reconocimiento del otro y de la otra y de los otros, y el esfuerzo por comprender. La traducción. En un artículo que escribí hace varios años, reflexionaba a partir de una metáfora sobre los cuerpos como una frontera, como lugares que a la vez son límite y espacio de encuentro con el otro, haciendo una diferencia entre el cuerpo físico y el cuerpo vivido, aquel donde sedimentan las experiencias y la memoria, semiotizado por sentidos propios y sociales. Esa frontera, la frontera del cuerpo, es también la de las narraciones, es también una frontera lingüística. ¿Cómo me narro? ¿Cómo narro mi cuerpo, pero mi cuerpo vivido, no el que se puede objetivamente describir? Me sirvo de un concepto de Yuri Lotman, el de semiosfera, para hablar de los núcleos de sentido diferentes, entre los cuales hay un espacio entre esos núcleos de sentido, por ejemplo, la música y la pintura. ¿Cómo puede la pintura expresar la música? Dos lenguajes que parece que no tienen nada en común. Bueno, hay un espacio que él denomina precisamente frontera, un lugar no físico, abstracto, donde tienen lugar los intercambios a través de los cuales un texto se traduce en otro texto. Esto es lo que ha hecho Ernesto. A pesar de que aparentemente el lenguaje que se habla es el mismo, hay una frontera y hay una necesidad de traducción. Me interesa poner el acento en esta, no solo posibilidad, sino necesidad de la frontera. La traducción, no como un acto de traducir un término en otro, la narración de un informante en conceptos teóricos, sino como el proceso que establece una zona de negociación generadora de sentidos, negociación sin la cual el diálogo y la comunicación es imposible. En esa zona de negociación, esta frontera como espacio de traducción es la que reconoce en el otro la potencialidad de producir sentidos diversos de los míos, pero no por eso eliminables ni carentes de valor epistémico. Y esto es lo que ha hecho Ernesto Mechia. Es en esta frontera donde leí este libro y donde me encuentro con Ernesto Mechia, donde se encuentran nuestros cuerpos, nuestros pensamientos y emociones y nuestros lenguajes. Podemos vivir nuestra vida académica como un estado
que decide patrullar sus fronteras para que no penetren extraños a su idiosincrasia, a la defensiva y preparados para expulsar al extraño y rechazar el ataque. O podemos vivirlos como una invitación a sumar nuestra melodía personal a la polifonía de la diversidad humana, aquella construida con las memorias ancestrales de las lenguas maternas y con los idiolectos que se construyen como marcas de pertenencia, la polifonía que expresa en cada uno, en cada una, el afinado instrumento que son nuestras memorias y nuestras vidas para sumarlos a la armonía prodigiosa de lo diverso. Gracias. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por venir. Nos quedó chica la sala. Bueno, después cuando hagamos otra presentación en la UBA y la presentación en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad del Litoral, vamos a poner un espacio más amplio. Bueno, lo primero que quisiera decir es que este libro está dedicado a la memoria de mi hermana Griselda Mecchia, Silvia, Elsa, Osvaldo, Julieta, Liliana y el tío Adelmo, familia, gracias por venir. Bien, luego tengo que agradecer a Diana Mafía, a Mario Peceni, a Claudio Lizárraga, a José Luis Volponi, a Gonzalo Álvarez, a Ivana Tosti, a Verónica Gómez, a Julián Balangero y a Julieta Pesaggi, que fueron las personas con las cuales hice este libro. Fue una muy linda experiencia de cruce editorial y no es momento de pasar chivos, pero estamos con un lindo proyecto. A mí que me gusta mucho el género del manual, ahora van a ver por qué, de escribir un manual sobre metodología de investigación cualitativa. Bien, ¿qué me propuse hacer en este libro El tiempo no para? En este libro analicé las narrativas de varones homosexuales adultos y adultos mayores relativas a las transformaciones de la homosexualidad en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores desde la reapertura democrática de 1983 hasta la actualidad. ¿Por qué? Porque estas personas han experimentado en tiempo real un conjunto de profundos cambios en la sociabilidad homosexual de la gran metrópoli y asimismo porque durante la última década pudieron encontrarse en el espacio discursivo con nuevas ideas sociales de igualdad. Los testimonios transitan un doble nivel. Por un lado, describen las transformaciones en la organización social de la homosexualidad y por el otro, tratan de describir las transformaciones de ellos en tanto personas a medida que se expandían las primeras. Presté especial atención a los formatos narrativos con los que se expresan tales transformaciones porque entiendo que los formatos narrativos contienen valiosa información acerca del valor y del sentido que los sujetos le damos a los cambios. Uno narra para evaluar, o lo que es igual, una evaluación de cualquier cosa requiere un formato, es decir, un relato. Me interesó sobremanera preguntar sobre el cambio a quienes nunca imaginaron que el cambio o que semejante cambio podía ocurrir. ¿Cómo se cuenta lo que nos sorprendió? Mis propósitos suponían un desafío, ya que no tengo formación en investigación narrativa, un objeto analítico complejo que lleva a lugares no transitados por mí, como la filosofía del conocimiento, la semiótica y la teoría literaria. Si lo miro en perspectiva, lo que quise es seguir adelante con la reflexión que había empezado con Los últimos homosexuales, un libro que publiqué en el año 2011, Los últimos homosexuales, Sociología de la homosexualidad y de la gaycidad, ya en ese momento un libro sobre el cambio social, en el cual tuvo muchísimo que ver la profesora Sara Lipsig, una gran formadora de docentes universitarios que, a pesar de que no está, nos sigue acompañando. Emprendí con alegría el desafío, a pesar de que en el medio, encontraba algunas objeciones, algunas dudas, algunos recelos, ¿no?, por parte de algunos colegas, pero bueno, esto también ayuda a que uno agudice y luego aguce mejor sus preguntas y se ponga más firme con lo que quiera hacer
y tenga más sentido de la responsabilidad, porque seguir adelante en este sentido implica un desafío luego de tratar de, digamos, atenuar las objeciones. Me permito recordar algunos diálogos, ¿no? Cuando yo andaba por los pasillos de la facultad diciendo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Un primer ejemplo. En este libro yo he recogido testimonios de, como les dije, de homosexuales adultos y adultos mayores, que van desde 45 años a 77 o 79 más o menos. Muchos testimonios expresan bastantes dudas o por ahí un directo rechazo hacia la configuración actual de la homosexualidad, que yo en los últimos homosexuales denomino gaycidad, ¿sí? Ante esto, digamos, de personas grandes que no estaban conformes con lo que está pasando ahora, un colega me dijo, mirá, vas a hacer un libro sobre las locas que hicieron mal el coming out. Me sorprendió porque ese comentario o bien desconoce que la mayoría de las veces el coming out es un proceso incompleto, o bien, y esto es lo que más me sorprendió, supone que el hecho de no completarlo supondría que tengamos que sacarlo de la agenda sociológica a esas personas que siguen sufriendo, que siguen guardando en secreto cuotas tan importantes de sus vidas. Les aseguro que no es una mala interpretación. A continuación, recuerdo que luego de una serie de razonamientos triunfales que oponían el pasado al glorioso presente, onda tradicional y moderno como en una época manejaba la sociología, el colega remató diciéndome, no es este el momento para hablar de esas cosas, ahora es el momento de hablar de los derechos, porque en efecto la conversación se había dado en el contexto de la aprobación del matrimonio igualitario. Otro encuentro, digamos, otra discusión que he tenido se origina en lo siguiente. Este libro contiene testimonios de gente que está envejeciendo o que ya es vieja. Si la vejez en nuestra sociedad es todo un tema en sí mismo, yo entendía que asume variaciones especiales en mis testimoniantes, ya que vienen de una época de ostracismo que los privó de la mayoría de los hitos por los que pasaban sus pares heterosexuales. Personas de 45 a 79 años, por ejemplo, la gran mayoría de ellos no noviaron. Sí, lo que hoy se dice pareja o matrimonio, antes era otra cosa. No se casaron, no tuvieron hijos, no los acompañaron a la escuela, ni fueron a recibir con ellos el diploma universitario, ni fueron abuelos. Privados de estos hitos, suponía que tendrían una percepción distinta de las cosas, entre ellas de la temporalidad. Y en este libro, como ustedes saben, el tiempo es un tema fundamental. Bien, en esta oportunidad me dijeron lo siguiente. Yo no sé qué vas a buscar de distinto. Repito que estas preguntas me gustan porque me ayudan a repensar las cosas, ¿no? Me dijeron, yo no sé qué vas a buscar de distinto. ¿Qué vas a buscar de distinto con los heterosexuales? Son personas que envejecen y punto. Creo que en esta objeción, o que a través de esta, se me estaba sospechando de diferencialista, es decir, de buscar la diferencia donde no la hay. Digo, por eso uno se pone más agudo cuando se enfrenta con estas dudas, ¿no? Y yo las agradezco. Acción que por parte de la colega era un abuso, buscar ser diferencialista, o al menos una exageración para esta época que vivimos, donde los melones se habrían ido acomodando por sí solos. Como el colega anterior, aquí también se presumiría que hoy por hoy ya todo es igual, también o casi igual, también en temas de ancianidad gay y heterosexual. Le respondí que lo piense mejor y que yo seguiría adelante como investigación. No hacerlo sería de mi parte una abdicación que mi sensibilidad política no me lo permitiría. No iba a ser yo, justamente yo, quien colabore con la maquinaria de la invisibilización de la vejez gay y lesbiana. Otra anécdota. El libro que hoy presentamos es mi tercer libro sobre la cuestión gay. Si sumo las páginas de los tres, llego casi a 950. También escribí decenas de artículos para revistas y capítulos de libros. Mis escritos casi nunca son ensayos. Siempre me baso en investigaciones empíricas. No son ensayos, pero me encanta el ensayo y tal vez me gustaría dedicarme más adelante, especialmente al ensayo autobiográfico, tal como lo hizo Didier Eribon en Regreso a Reims. Mi primer artículo es del año 1998, parece mentira.
Un colega, en el marco de un intercambio sobre los últimos homosexuales, me hizo una recomendación basada en un veredicto inquietante. El veredicto decía más o menos así, que como yo soy gay y desde 1998 escribo sobre lo gay, aún no me había puesto a prueba realmente como investigador sociológico. La recomendación, creo que sincera y con buena onda, era que me retirara del tema y que, digamos, probara en mis investigaciones algo que, digamos, sea distinto, ¿sí? Bueno, no solamente recordé a grandes referentes que han basado su obra en las vicisitudes de su vida personal, Michel Foucault, Simone de Beauvoir, Howard Becker, Néstor Perlonger, por hablar de cosas bien variadas, sino que también pensaba en el colega, que es un estudioso inteligente y agudo del movimiento político con el que por lo menos simpatiza. Pensaba qué se escondería tras esa recomendación, hecha en voz muy alta, es decir, ¿por qué el que tendría que mudarse de tema tendría que ser yo y no él? ¿De dónde? ¿A cuenta de qué viene esa diferencia? Otra anécdota. En este libro me propuse analizar narrativas o relatos de estas personas. Me interesaba el modo de enunciar, porque cuando uno se pone a contar las cosas, selecciona de un conjunto más amplio solamente algunos acontecimientos que pone en relación en una cadena causal y significativa. Cuando nos ponemos a narrar, nunca contamos todo, tampoco necesariamente lo verdadero, pero sí, casi siempre, lo que es significativo. Y con esa selección uno construye una imagen de sí mientras le cuenta lo que le pasó al otro, ¿sí? En interacción cara a cara, uno transmite una imagen de sí, eso que una estudiosa llamó el self-making. Un colega me dijo, pero ¿por qué no estudias las historias de vida? Fíjate en Berthaud, es re sociológico. Por supuesto que yo me había fijado en la obra de Daniel Berthaud, pero yo no quería hacer eso. Yo no quería estudiar la historia de vida de la gente, sino las formas que tiene la gente de contar la historia de su vida. La diferencia es grande y, por cierto, re prometedora. Eso para mí es súper sociológico. No es solamente una cuestión de semiólogos, ¿sí? Teóricos literarios o teóricos de la comunicación social de quienes tanto aprendí. Si a mí un entrevistado, por ejemplo, Miguel Ángel Antonio, que hoy tiene, acá puse 54, pero es cuando le hicimos la entrevista, ahora debe tener 57, me dijo lo siguiente: a mí nunca me hizo falta ir a un sauna o a un boliche para ser puto, lo que estaría queriendo decir, tal vez, es que la configuración social de la gaycidad actual, que en esta configuración social habría que cumplir con ciertas condiciones para ser puto, condiciones que aparentemente no hacían falta en la condición social de la homosexualidad, de la cual él proviene, donde ellos podrían ser putos más al natural, por así decir. Digo, es interesantísimo. Ponemos en un régimen social, cuando lo narramos, condiciones para estar y para ser, en el otro no, ¿sí? Y acá no vale decir que esto es verdad o esto es falso. Ahora intento explicar por qué. La forma de hablar de Miguel Ángel Antonio dejaba escapar una protesta contra lo que él y muchos sienten como la intromisión de lo comercial en la sociedad gay actual. Me pregunto, ¿no es esto re sociológico? ¿Por qué no encararía de esta forma mi investigación? Yo me pongo, si bien agudizo las preguntas, al principio yo me pongo mal cuando me enfrento y defiendo un poco mis ideas, porque mi experiencia indica que de haber cumplido con esas advertencias o de haberles hecho caso, para decirlo más llanamente, la mayoría de las veces me hubieran confiscado objetos de reflexión, búsquedas intelectuales, y eso la verdad que es un horror, digamos. ¿Qué pasa que nos pasemos tantas advertencias si de lo que se trata es de hacerse permanentemente preguntas? ¿Sí? La teoría, por más que adhiramos a la cual adhiramos, tiene que servir para hacer preguntas, nunca para tenerlas prefabricadas. Bueno, a pesar de no tener experiencia, me decidí a investigar lo que sabía que nunca sabría a ciencia cierta si era cierto. Y es que, como dice la gran profesora Irene Basilachis en el prólogo de este libro,
Yo no buscaba verdades históricas, sino verdades narrativas, es decir, esas verdades con las cuales las personas vamos dando sentido a lo que pasa en el mundo y a lo que nos pasa a nosotros como personas en el mundo. En fin, a pesar de las variadas advertencias, formas de un solo acto de habla ilocutivo asimétrico, seguí adelante intentando abrirme paso en una bibliografía que no conocía, que me deslumbró y que me deslumbra, a un punto tal que quisiera quedarme por esta zona de reflexión durante unos cuantos años, o tal vez, quién sabe, hasta que escriba mi autobiografía cuando cumpla 70, más o menos dentro de 40. En este trayecto, a pesar de no haberla conocido en persona sino hasta hace poco, la obra de la profesora Leonor Arfuch me sirvió de guía clara y contundente. Devoré, en especial, en su libro El espacio biográfico, un auténtico manual sobre estos temas. La verdad es que yo no sé si a Leonor Arfuch le agradaría escuchar que su libro es un manual, pero un género, por cierto, un tanto degradado, ahora vamos a hablar de eso, pero yo así lo sentí. Yo básicamente soy un busca, un personaje en busca de un autor, y este libro me llevó a muchos autores, sin límites, sin límites. Y ya que estamos en la Feria del Libro, aprovecho la oportunidad para hacer un elogio de este tipo de obra. El manual, un buen manual, es la clase de libro más utilizable, la obra más abierta, diría Umberto Eco, en una reflexión que estoy seguro que comparto con la profesora Graciela Barranco. La obra más abierta, diría Umberto Eco, porque muestra todo y abre puertas, es decir, sabe derivar hacia otras lecturas y a otras reflexiones. Claro, para mostrar hay que saber qué mostrar, y para ello debió haberse invertido miles de horas en lecturas. También por eso me gustan los manuales, porque sé que introducen en territorios dignos de visitarse, como si los manuales fueran veteranos guías de turismo. Bien, hace poco Jimena Mascaró, allá, me hizo una petite entrevista para un medio santafesino y con algunas adaptaciones que le hice, me gustaría, para cerrar mi alocución, de alguna manera revivir tu entrevista, para hablar concretamente de lo que encontré en el libro. Primero, me preguntaba Jimena, ¿cuáles son las características salientes de los modos en los que los mismos protagonistas de la historia cuentan hoy esa historia? Por un lado, respondí más o menos, encontré narrativas de redención, ¿sí? Los testimoniantes cuentan el tránsito de la homosexualidad a la post-homosexualidad de una forma en la que esta es bastante incomparable con la primera y se convierte en una oportunidad para compensar el sufrimiento. Pero quienes podrían compensar en realidad no serían ellos, sino los gays del porvenir. Esto es una de las partes tristes del libro, ¿no? Fue dramático advertir que muchos de los testimoniantes consideran a las suyas vidas más perdidas que recuperables, ¿sí? De ahí la metáfora del tiempo no para y de ahí que le haya pedido a Liliana Viola de Página 12 que hagamos un book trailer en contexto ferroviario, porque es la gran metáfora, ¿no? El tren, se activó la historia, se puso en funcionamiento el tren y el tren pasa y el tiempo no para. En los relatos colocan a los de su generación en un lugar casi heroico de hacedores de un mundo que dejan como un legado, que ellos no van a poder aprovechar mucho. El tren, ¿sí? no supieron por ahí tomarlo. Pero en simultáneo, y esto es muy interesante en las narrativas, aparecen, junto a las narrativas de redención, narrativas de contaminación y narrativas antiutópicas, ¿sí? Por ejemplo, cuando empiezan a hablar de lo que se llama el comercio gay, ¿sí? Que ellos lo traen permanentemente, ahí aparece muy fuerte el tema de que la utopía no llegó, ¿no? Yo le dije narrativas de perplejidad. ¿Cómo puede ser que suceda esto después de todo lo que pasó? Los testimoniantes señalan las mejoras, pero al mismo tiempo no se cansan de advertir que existen fuerzas que podrían desvirtuar esos logros. Entre esas fuerzas se destaca la comercial, que asocian con la expresión friendly, tan de moda. La lógica friendly, lo gay friendly,
Buenos Aires, la gran metrópoli friendly de América Latina, la lógica friendly, decía, es tachada de hipócrita y de crear desigualdades hacia adentro del mundo gay, algo que, según las narraciones, no existía en el antiguo mundo insular de la homosexualidad. Me pregunta Jimena, ¿con qué recursos narrativos, con qué cláusulas arman las narraciones? Los recursos narrativos utilizados están marcados por la cultura de los derechos humanos, una apropiación realmente bastante reciente, por parte por la lengua común, en el mejor de los sentidos, y por la legitimidad de las distintas formas de individuación contemporáneas. Pude distinguir 3 cláusulas narrativas: la cláusula deceptiva, la cláusula parasitaria y la cláusula global local. A ver, ¿qué es la cláusula deceptiva? Es un molde narrativo restrictivo que incita a ver las cosas en su medida real, medida que es menos gloriosa de lo que las apariencias demuestran, ¿sí? Es lo que dijimos recién. Logramos los derechos, es lo primero que ellos hacen, ¿sí? Si decimos ilocutivamente, reconocen eso, pero al mismo tiempo, ¿qué hacen? Restringen el alcance. Pero mirá que acá hay unos que se están colgando de los logros de otros. Y de ahí, digamos, reducen narrativamente la amplitud de los cambios. Reconocen y advierten. La narrativa hace permanentemente este juego. La cláusula parasitaria es más o menos parecida a esta, pero no es igual, es muy interesante. Los testimonios arman una escena en la cual fuerzas virtuosas, paradigmáticamente los antiguos militantes políticos, paradigmáticamente Carlos Jáuregui, ¿sí? Son entronizados en la narración prácticamente como héroes, como luchadores denodados por el cambio del orden social, y en forma contrastante aparecen fuerzas parasitarias o vampíricas que se aprovechan sin escrúpulos y para beneficio propio de la situación generada. Típicamente he escuchado, los homosexuales de los 80, los militantes, dieron la vida por la causa y hoy se aprovechan los empresarios como Pancho por su casa. Permanentemente esto aparece. Si es verdad histórica o no, yo no lo investigué. Sé que es una verdad narrativa, que desde el presente les permite a este conjunto de personas darle un sentido a lo vivido y a lo que se vive. Por último, la cláusula global local. Esto sí que me pareció muy interesante. La cláusula global local es un molde narrativo que hace inteligibles las transformaciones particulares a través de las transformaciones generales. Es decir, que como estamos en el contexto de la globalización, todo se volverá global, incluida la homosexualidad. Si es global la liberalización de los estilos de vida, entonces adquirirá legitimidad el estilo de vida gay, etcétera, etcétera, etcétera. Esta me parece que es el hallazgo más notable de la investigación, porque entienden que de esta forma hay transformaciones globales que impactan dentro de la homosexualidad. Es un indicador de que estas personas, ¿sí?, efectivamente están percibiendo que la homosexualidad entró en el almanaque, en el cronograma común y corriente de todo el mundo. Antes, justamente, la grilla interpretativa, heterosexista y homofóbica, hacía ver y hacía creer que los homosexuales eran, ¿sí?, de una forma distinta, que la homosexualidad era tremendamente distinta, ¿sí? Todo eso es lo que justamente estas narraciones, por suerte, parecen deshacer, ¿sí? Es la gran promesa que tiene la gaycidad, terminar de deshacer, digamos, adscripciones unilaterales. Me pregunta Jimena, ¿de qué modos ellos mismos se narran insertos en la corriente de la transformación? Yo creí que sería prioritaria la figura de la víctima. Me equivoqué. Ellos se ven como sobrevivientes. La diferencia es muy grande. La víctima es la figura narrativa de alguien que poco o nada puede hacer ante un entorno hostil. El sobreviviente es una figura muy distinta, la de alguien que ante el mismo entorno pudo desarrollar inteligencia y habilidad para escabullirse de él y seguir con la frente bien alta. Hay una frase de Nietzsche que representa muy bien a mis testimoniantes: aquello que no te mata, te fortalece. Por último, ¿ya nos vamos? ¿Sí? Por último, me pregunta Jimena, en esta historia, ¿falta mucho por narrar aún? Respuesta. Para Paul Ricoeur,
el sufrimiento pide narración, pero la narración es un punto de llegada. Tienen que existir condiciones cognitivas, condiciones políticas que alienten la memoria. Tengamos en cuenta el poco tiempo que hablamos a fondo sobre estos temas. Por otra parte, ¿qué nos asegura, qué me asegura que el lenguaje que ahora usaron mis testimoniantes exprese bien el sufrimiento que padecieron en toda su hondura en su juventud? Sin duda, queda aún mucho por narrar y espero que la sociología y las ciencias sociales anden por ahí registrando testimonios. Muchas gracias.